Hola a todos. De parte del Programa Especial de Inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud, les damos la bienvenida al video explicativo para la instalación y uso de la herramienta de análisis de riesgo de polio. En este primer módulo abordaremos la descarga de la herramienta para el análisis de riesgo, exploraremos los archivos y carpetas contenidos en ella y prepararemos los mapas de nuestro país para producir geocódigos que nos permitan recopilar datos a nivel administrativo 2. Los datos presentados en este video son completamente ficticios y han sido creados únicamente con fines didácticos. Cualquier similitud con datos reales, personas o eventos es pura coincidencia y no debe interpretarse como una representación exacta de la realidad. Este contenido está diseñado para ilustrar conceptos y promover el aprendizaje a través de ejemplos construidos para este fin. Este video se enfoca en 3 puntos: cómo descargar la herramienta antes mencionada, cómo preparar los mapas necesarios para la misma, cómo llenamos la información de la herramienta para el cálculo de análisis de riesgo y una exploración de la visualización. Este video asume que ya tienen instalado R y RStudio en sus computadoras. Si ese no es el caso, por favor sigan los pasos indicados en el enlace provisto en la descripción de este video. Como primer punto, ¿dónde encontramos la herramienta? Esta herramienta está alojada en un repositorio de GitHub, un repositorio para código gratuito y para programas. El enlace específico se muestra en pantalla y también les ha sido proporcionado previo a este video. En este video, suponemos que nunca han utilizado GitHub antes. Por lo tanto, la manera más sencilla para descargar la herramienta es haciendo clic sobre este botón, marcado como Code, y luego haciendo clic sobre Download Zip. Esto descargará un archivo zip, por lo que será importante anotar con cuidado el directorio en donde se guardó. Una vez ubicado este directorio, deberemos descomprimir el archivo. Esto porque el archivo se descarga en formato zip. Para ello, daremos clic derecho sobre el archivo y luego haremos clic en Extract All. El diálogo a continuación nos preguntará en dónde deseamos descomprimir el archivo y podemos elegir el mismo directorio en donde guardamos el archivo zip original. Con esto hecho, trabajaremos de ahora en adelante con el directorio descomprimido. En el directorio, cuyo nombre es Polio Risk Main, encontraremos una serie de archivos y carpetas. En esta fase nos interesa principalmente el archivo poliorisk.rproj, que nos permitirá abrir la herramienta en el programa RStudio. Además, dentro de la carpeta Source encontraremos los archivos QA.r y el archivo run.r, que ejecutará la herramienta. Además, encontraremos la carpeta ShapeFilePrep, que contiene el programa Geodata to Shapefile, que nos permitirá generar los archivos Shapefile que describen la geografía de nuestro país. Volviendo al directorio Source, encontramos también el directorio Data, en donde colocaremos 2 cosas más adelante. Primero, la bandera de nuestro país en formato PNG, con el nombre countryflag.png, y segundo, los datos que alimentan la herramienta dentro del archivo, countrydata.xlsx. Volveremos a esto más adelante en este tutorial. Si regresamos a la carpeta principal del directorio, veremos también la carpeta template. Dentro de esta carpeta hay 4 carpetas adicionales, uno por cada idioma oficial de la organización. Cada carpeta contiene un archivo llamado countrydata.xlsx. Y serán estas plantillas las que utilizaremos para llenar la información que alimenta la herramienta. Con esta breve explicación de los archivos dentro de la herramienta, podemos pasar a abrirla con RStudio. Para esto, vamos a la carpeta raíz y hacemos clic sobre el archivo poliorisk.rproj.
Esto abrirá la herramienta RStudio automáticamente y la podremos utilizar para avanzar. Dentro del navegador de archivos de RStudio, que se encuentra en la ventana inferior derecha, veremos un archivo llamado install.r. Lo abrimos y vemos que contiene solamente una línea de código. Este programa se encarga de instalar todos los paquetes necesarios para que la herramienta se ejecute correctamente. Para ejecutarlo, hacemos clic sobre el botón Source y luego de esto se empezarán a descargar una serie de paquetes. Esto puede tomar algunos minutos dependiendo de la velocidad de su conexión a Internet. Cuando terminen de descargarse, aparecerá un mensaje preguntando si desean instalar los paquetes, a lo que deben responder escribiendo la letra Y y luego presionando Enter. Esto instalará todos los paquetes descargados, lo que también puede tomar algún tiempo dependiendo de la velocidad de su computador. Cuando finalice, les dirá cuántos paquetes se instalaron. Una vez instalados todos estos paquetes, el primer paso para completar este documento consiste en recopilar los geocódigos que corresponden a cada uno de los departamentos, nivel administrativo 1 y municipios, nivel administrativo 2 de nuestro país. Esto porque la herramienta genera en su fase final una serie de mapas que deben relacionarse con los datos que ustedes proveerán en este documento. Por ejemplo, para Guatemala, el departamento de Guatemala tiene el geocódigo 01 y el municipio de la ciudad de Guatemala tiene el geocódigo 0101. Estos códigos serán los que utilizaremos para relacionar los datos de polio con los mapas. Hagamos un ejemplo con Guatemala. Para empezar, debemos tener el archivo que define el mapa de nuestro país. En el caso de Guatemala, tenemos el archivo llamado guatemala.json. Dependiendo del país, el formato de este archivo podrá ser shapefile, GeoJSON, TopoJSON, entre otros. Con el archivo listo, nos dirigiremos al siguiente sitio web, mapshaper.org. Estando allí, podremos tomar el archivo que define los mapas de nuestro país, guatemala.json, y lo arrastramos a la sección inferior de la página, a la sección que dice Quick Import. Esto abrirá el archivo y nos permitirá visualizar el mapa. Verán que en este caso se ve el mapa del país Guatemala con sus divisiones hasta el nivel administrativo 2 o municipios. Con el mapa abierto en MapShaper, nos dirigiremos a la carpeta de la herramienta, específicamente a la carpeta Source, y luego a la carpeta Shapefile Prep, y abriremos shapefilesettings.xlsx. Este documento se utiliza para darle a la herramienta el nombre de las variables en nuestro mapa. Estas variables varían de país en país, por lo que necesitamos estandarizarlas. En la fila admin1id, debemos colocar cómo se llama la variable dentro de nuestro mapa del país. Si volvemos a MapShaper, podemos explorar estos nombres. Hacemos clic sobre la fecha al lado derecho de la pantalla y luego sobre Inspect Features. Esto nos permitirá colocar el cursor sobre cada municipio en el país y ver la información que contiene. Por ejemplo, si colocamos el cursor sobre el municipio grande en la esquina superior izquierda de Guatemala, podemos ver que contiene 4 variables: admin1g, geoid, admin2 y admin1. Puesto que al llenar esta herramienta usted conocerá la distribución geográfica de su país, le será identificar fácilmente qué variables hacen referencia al nombre y geocódigo del nivel administrativo 1 y qué otras variables hacen referencia al nivel administrativo 2. Por ejemplo, en el caso de Guatemala,
sabemos que admin1G es el geocódigo del nivel administrativo 1 y que admin1 es el nombre de ese nivel administrativo. De manera similar, GeoID es el geocódigo del nivel administrativo 2 y admin2 es el nombre de ese nivel administrativo. Con esto identificado, pasamos al Excel. Copiaremos cada uno de estos nombres y lo colocaremos en su campo respectivo. Copiamos el nombre del geocódigo del nivel administrativo 1, admin1G, y lo pegamos en la fila que indica admin1ID. Luego, copiamos el nombre del nivel administrativo 1, admin1, y lo pegamos en la fila admin1 nombre. Luego, copiamos el nombre del nivel administrativo 2, GeoID, y lo pegamos en la fila admin2 ID. Finalmente, copiamos el nombre del nivel administrativo 2, admin2, y lo pegamos en la fila admin2 nombre. Luego de esto, quedan 3 filas por verificar en el Excel. La primera fila, con el tipo de archivo, nos pregunta si el archivo que estamos utilizando es de tipo JSON o de tipo SHP. En este caso, sabemos que el archivo es de tipo JSON. Asimismo, nos pide el nombre del archivo, puesto que se llama guatemala.json, colocamos Guatemala. En esta fila, por último, nos queda Geometry. Geometry siempre se mantiene igual con el nombre Geometry. Podemos realizar otro ejemplo con otro país. Usemos un mapa de Paraguay. En este caso, tenemos el archivo llamado Paraguay Distritos 2022 Simplified.json. Si fuéramos a llenar el archivo Shapefile Settings con los datos para Paraguay, empezaríamos de la siguiente forma. Primero, el archivo es de tipo JSON, por lo que seleccionamos JSON nuevamente. Luego, colocamos el nombre del archivo, que como vimos es Paraguay Distritos 2022 Simplified. Con esto hecho, carguemos este archivo a mapshaper.org para ver cómo se llaman las variables de cada nivel administrativo. Recuerden que para cargar el archivo, simplemente lo arrastramos a la sección de Quick Import de MapShaper. Si hacemos clic sobre la flecha de lado y nuevo, hacemos clic sobre Inspect Features, podemos visualizar cada municipio y ver que este archivo contiene información distinta. Como primer lugar, vemos que ahora el geocódigo para nivel administrativo 1 se llama DPTO. El nombre de ese nivel administrativo se llama DPTO Desk y el geocódigo para el siguiente nivel se llama COD2. Finalmente, el nombre de este segundo nivel administrativo es dist desk-bajo. Con esto identificado, pasamos a llenar el Excel. En admin1 ID colocaremos DPTO. En admin1 nombre colocaremos DPTO desk. En admin2 ID colocaremos code2. Y en admin2 nombre colocaremos dist desk. Con estos dos ejemplos listos, podemos regresar al caso de Guatemala. Una vez
tengamos completado el archivo shapefilesettings.xlsx, debemos asegurarnos de colocar en la misma carpeta el mapa de nuestro país. Es decir, debemos colocar en esta carpeta el archivo guatemala.json que utilizamos previamente. Con esto listo, volveremos a RStudio y nos ubicaremos en el directorio shapefileprep. Aquí abriremos el archivo geodata2shapefiles.r. Como verán, tiene diversas líneas de código, pero ustedes no deben modificar nada acá. Si todos los archivos se colocaron en los directorios correctos y los nombres de todas las variables se identificaron bien, solo debemos correr este programa haciendo clic en Source. La ejecución puede tomar un tiempo en completarse. Al terminar, habrá un resultado principal. Se habrá creado el archivo geocódigosnombres.xlsx dentro del mismo directorio shapefileprep. Si abrimos el archivo, veremos 4 columnas. Cada una contiene el geocódigo y el nombre de cada uno de los niveles administrativos. Esta información la necesitamos para poder completar el Excel countrydata.xlsx. Por tanto, copiaremos los datos contenidos en las 4 columnas y las pegaremos en las columnas de la hoja de área poblacional del archivo countrydata.xlsx que se encuentra en nuestra carpeta de data. Verán que las columnas se encuentran en el mismo orden, por lo que podemos pegarlas sin problema. Con esto ya tenemos una serie de filas con los geocódigos y los nombres de cada uno de nuestros niveles administrativos. Queremos repetir este proceso en todas las demás hojas de este Excel, por lo que haremos el mismo proceso de copiado y pegado en las hojas de inmunidad poblacional, vigilancia, determinantes y brotes de EPB. Con esto completado, en cada una de las hojas ya tenemos una plantilla lista para empezar a completar información. Con esto cerramos la sección 1 de este tutorial. En la sección 2, exploraremos el archivo Excel que vimos brevemente a final del módulo anterior y debemos llenarlo con información de su país y será la base para el análisis de riesgo y todos los productos que se generan en esta herramienta. Además, realizaremos algunos pasos de control de calidad para verificar la calidad de los datos que hemos ingresado en el Excel. Al final de este video, estaremos listos para generar el tablero de resultado que esta herramienta produce. Para continuar, abramos la plantilla que llenamos en el módulo anterior. Veremos que contiene diversas hojas. La primera pestaña se llama General y contiene información básica acerca de su país. Podemos llenar cada campo según lo que corresponde para su país. En la primera fila se deberá colocar el nombre del país, en este caso colocaremos Guatemala. Luego se deberá colocar el año en el que se está ejecutando la evaluación de riesgo. En este caso pondremos el año en curso 2024. Elegimos el idioma en el que realizaremos la evaluación, que en este caso será español, por lo que elegimos SPA. Luego, colocamos el total de municipios que contiene nuestro país
es decir, el número total de divisiones en Administración 2 para Guatemala. La segunda hoja se llama Área Poblacional. En esta pestaña colocaremos información relacionada a la población del país en distintos rangos etarios para cada municipio o nivel administrativo 2 del país. En la hoja 3 se colocarán todos los datos relacionados con la inmunidad poblacional, es decir, ahí se encuentran las variables sobre la vacunación. En la hoja 4 se recopila toda la información relacionada con la vigilancia de las PFA. Es importante señalar que en esta hoja hay algunas variables para las que solamente se deben ingresar datos si el municipio tiene más de 100,000 menores de 15 años o si el municipio tiene una población menor, pero reportó casos de PFA en el año que se está evaluando. Igualmente, hay una variable que solamente aplica para municipios que tienen menos de 100,000 menores de 15 años y que no reportó casos de PFA en el año de la evaluación. En la hoja 5 se encuentran variables sobre determinantes de salud y finalmente, en la hoja 6 se recopila la información sobre la presencia de casos y brotes de la enfermedad prevenible por vacunación. Si quisieran saber más sobre alguna de las variables mostradas en cualquiera de las hojas, pueden dirigirse a la última hoja del archivo llamada glosario, que contiene una definición de cada una de las variables que el documento recopila. Ahora, su tarea será, para cada hoja y fila en el Excel, completar la información requerida por cada columna. Supongamos que los datos ya se han llenado. Para ello, tenemos un ejemplo de archivo countrydata.xlsx llenado con la información ficticia de Guatemala. Para permitir que la herramienta lea este archivo, debemos guardarlo dentro de la carpeta data que está dentro de la carpeta source del proyecto. Movemos el archivo a este directorio y con esto listo, podemos pasar de vuelta a RStudio. Estamos casi listos para generar el tablero final. Sin embargo, antes de llegar a ese paso, debemos realizar un análisis de la calidad de nuestros datos para detectar cualquier error de ingreso de datos en la hoja countrydata.xlsx. Para ello, abrimos RStudio y nos ubicamos en el directorio principal de la herramienta y abrimos el archivo qa.r. Este archivo contiene muchas líneas de código que no vamos a modificar. Solamente lo ejecutaremos por medio del botón Source. En algunas versiones puede aparecer como Run App. Este programa analizará la calidad de nuestros datos y producirá un informe que se abrirá automáticamente en una nueva ventana. Con este proceso de análisis listo, vemos que se abrió una ventana con el título QA incorrecto y una X roja. Esto quiere decir que existen errores en nuestro archivo y es necesario revisarlo previo a ejecutar el tablero final. Para ver cuáles son los errores, le damos clic al botón de descargar reporte que nos abrirá un cuadro de diálogo preguntándonos en dónde deseamos guardar el reporte. Debemos elegir una carpeta que podamos recordar fácilmente y luego guardarlo. Si nos movemos hacia la carpeta en donde guardamos el reporte y lo abrimos con Word, veremos un documento con el título Revisión de calidad del dato. Este documento contiene 7 secciones.
La primera sección revisa la calidad de nuestros shapefiles, es decir, los archivos que usamos para definir el mapa de nuestro país. Vemos que en este caso no contiene ningún error e imprimió correctamente nuestro mapa. Si pasamos a la siguiente sección, llamada Datos Generales, veremos que corresponde a la primera hoja del Excel que llenamos. Vemos que el programa no ha encontrado errores en esta sección. Todas las secciones restantes corresponden a una de las hojas del Excel que llenamos. Por lo tanto, la siguiente sección, Datos de población, corresponde a la hoja de área poblacional. Vemos en el primer cuadro que no hay errores en esta sección. Pasando a la siguiente sección, llamada Inmunidad poblacional, vemos que corresponde a la tercera hoja del Excel. Se han encontrado 3 datos faltantes en la columna. Si la población menor a 15 años de edad es menor a 100,000, se presentaron casos de PFA en el 2022. Para ver exactamente cuáles son estos datos, podemos referirnos al cuadro que está un poco más abajo. Vemos que en las filas 77, 79 y 93 hay 3 datos faltantes. Si abrimos el archivo en Excel y nos desplazamos a esas filas, encontramos que no hemos rellenado esa columna para las 3 filas con error. Esto lo debemos corregir. Veamos un ejemplo más. Para esta misma sección, vemos que hay 2 datos faltantes en el campo campaña de polio con cobertura mayor a 95%. Si nos desplazamos al cuadro correspondiente, vemos que hay un cuadro con 10 filas. 2 de esas filas tienen NA, es decir, los 2 datos faltantes. Y otras 8 filas tienen el texto sí y no en minúscula. Si nos desplazamos al Excel, podemos encontrar en las filas 249 y 315 los datos faltantes. Y si vamos a una de las otras filas, como la 160, vemos que él tiene el texto sí en minúscula. ¿Cuándo debería ser escrito? Con la primera letra mayúscula, como en las otras opciones. Si corregimos estos errores y ejecutamos el programa QA de nuevo, veremos que ya no salen en el documento. El resto del QA se comporta de manera similar. Siempre habrá un cuadro resumen inicial que buscará las columnas con datos faltantes y además habrá cuadros de resumen específicos a cada columna que le indicará la fila exacta en donde se ha encontrado el error o el dato faltante. Entonces, el proceso de calidad del dato es iterativo. Usted deberá correr el programa QA.R para encontrar los errores, luego los corregirá en el Excel, asegurándose de guardar el archivo con los cambios cada vez y cerrándolo, y luego volverá a correr el mismo programa QA.R. Cada vez el reporte se irá limpiando. Una vez se llegue a un punto en donde no haya errores, o si los hay, sean porque no se completó cierta información que es opcional, según el glosario, puede pasar al siguiente y último paso: ejecutar la herramienta para generar el reporte final. Con esto cerramos la sección 2 de este tutorial. En la tercera sección, ejecutaremos el tablero final que esta herramienta produce y haremos una exploración de las visualizaciones y tablas que nos presenta. En RStudio, ejecutaremos el archivo run.r
que se encuentra en la carpeta Source de la herramienta. Lo abrimos y hacemos clic sobre el botón Run App. El proceso puede tomar algún tiempo, puesto que este programa no solamente genera el tablero que verán al final, sino que también una serie de documentos en formato Word y HTML que contienen todo el material que se muestra en el tablero. Dependiendo de la cantidad de información que se está procesando, de la cantidad de municipios de su país y de la simplificación de las capas georreferenciadas que se están utilizando, este proceso puede demorar más o menos tiempo. Podrán ver en pantalla un indicador del porcentaje de ejecución. Al terminar, se desplegará un tablero. Este tablero es un producto final local que está en su máquina. Si movemos un poco el cursor en el tablero, podemos observar que tiene varias pestañas en las que podemos navegar del lado izquierdo de la pantalla y también tiene algunos filtros que podemos seleccionar del mismo lado. El primer filtro nos permite cambiar el nivel a nivel administrativo 1 o a nivel nacional. El segundo filtro nos permite seleccionar si estamos viendo municipios con menos de 100,000 habitantes menores de 15 años o más de 100,000 habitantes menores de 15 años. Y el siguiente filtro nos deja especificar por categoría de riesgo. En este caso podemos ver los municipios que tienen categoría de riesgo muy alto, alto, medio o bajo. Cada vez que interactuamos con alguno de estos filtros, las gráficas, tablas e indicadores en pantalla se modifican. Adicionalmente, podemos navegar en las distintas pestañas para ver el resultado por componente de riesgo específico. Primero, vamos a ir a la pestaña de inmunidad poblacional y en esta tenemos varias visualizaciones de utilidad. En la primera sección podemos ver el total de puntos de riesgo, podemos ver la cobertura con polio 3, podemos ver la cobertura con IPV2 y la campaña de polio con cobertura mayor o igual a 95%. En el cuadro a la derecha de este podemos ver un gráfico de PAI que nos muestra la distribución de municipios de riesgo para el departamento seleccionado o bien para el país completo. Adicionalmente, tenemos una pestaña en donde tenemos un cuadro de datos con el que podemos interactuar y que nos muestra el nivel de riesgo que tenemos en cada una de los municipios. Estos cuadros pueden ser descargados independientemente utilizando los botones en la parte superior. Si vamos a la pestaña de indicadores de vigilancia, vemos que la estructura es bastante similar, pero las categorías de riesgo cambian. En este caso, es específico a la categoría de riesgo de indicadores de vigilancia. Tenemos total de puntos de riesgo, unidades notificadoras, tasa de PFA, notificación oportuna, investigación oportuna, muestra adecuada, seguimiento de casos y búsquedas activas realizadas. De la misma forma,
Tenemos un cuadro de datos y un gráfico de resumen que podemos utilizar y descargar independientemente. Si hacemos scroll hacia abajo, vemos que adicionalmente tenemos un cuadro con los datos de punto de riesgo por municipio para esta categoría. Si ustedes recuerdan, esta es muy similar a la tabla que llenaron en countrydata.xlsx, pero contiene variables adicionales calculadas para el indicador de riesgo. De la misma forma, podemos ir a la pestaña de determinantes de salud y brotes y navegarla. Esta es la parte interactiva de nuestro reporte, pero adicionalmente tenemos una funcionalidad adicional que nos permite descargar un informe en Word que muestra todo el contenido de este reporte o un informe en formato HTML que también muestra todo el contenido. Vamos a mostrar el informe en Word. Al darle clic al botón de informe en Word, les despliega una pantalla en donde ustedes deben seleccionar en dónde quieren descargar este informe. En este caso, lo guardamos en la carpeta de descargas. Si abrimos el informe, verán que tiene una pequeña descripción de lo que se está mostrando y todas las gráficas, mapas y visualizaciones que vimos desglosados en las distintas secciones del reporte. Con esto concluimos este tutorial para usar la herramienta de análisis de riesgo de polio. Esperamos les sea de utilidad y puede contactar con la OPS, el equipo de inmunizaciones, para resolver cualquier duda que tenga al respecto de esta herramienta.